No Que dirá que la tosferina está atacando todo el mundo. si ya toca irse, me iré tranquilo. ¿Qué va? Kevin tiene tosferina, dice. Quieto, mano, quieto. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Así me da, está mucho frío, Dios mío. La lluvia, que a partir de las 5 de la tarde ya esa lluvia ya está calculada ya. Ya no se sabe con estos climas. Otra vez salí y me cayó la lluvia y andaba en camiseta, qué desgracia. En fin, comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad y la interculturalidad, más que todo sobre nuestro país, cómo se ha ido influenciando. Como ya vimos, nuestra constitución es del buen vivir, es multicultural, más que todo. Primero vamos a ver qué es la diversidad, como ya los hemos visto en historia, tal vez por ahí, no recuerdo bien, pero es la variedad de culturas, las costumbres, las creencias y las formas de vida que tiene cada persona en las diferentes regiones. Aquí como Ecuador es mega diverso, tenemos bastantes costumbres más que todo. Por ejemplo, aquí en la sierra tenemos diferentes culturas, en la costa igual, por allá el Montubio, el rodeo Montubio, sí, es la que más conozco. Por acá el Inti Raymi y en la Amazonía, si no me sé, ¿para qué va a mentir? Y Galápagos también deben tener sus costumbres, las creencias, como ya sabemos, depende de la religión que tengamos, y igual es la diversidad y nuestras formas de vida, de dónde crecemos, y eso va a formar nuestro yo como persona, por decirlo así. Y tenemos que darnos cuenta que cada ser humano, o sea, cada persona es único y valioso. Eso tenemos que mantenerlo siempre en mente, que yo soy valioso, yo soy útil, etcétera, para esta sociedad. Luego tenemos estos tipos de diversidad. Primero tenemos la diversidad biológica, que tal vez por ahí en biología ya lo vieron. Hay por ahí diversos tipos de especies, por ahí algo de química, etcétera. No soy muy bueno en eso, pero por ahí existe igual en todos los tipos. Luego tenemos la diversidad cultural, eso sí vimos en historia, los diferentes tipos de culturas, mayas en la antigüedad, egipcio, allá en China, la hindú, etcétera. Y en la actualidad que todavía tenemos aquí en Ecuador esas culturas reconocidas más que todo. Luego tenemos las diversidades funcionales, que esto más va con las capacidades de las personas. A ver, hay personas que nacen diferentes o en el transcurso sucede un accidente y tienen una discapacidad física, etcétera. Eso ya es parte del diario vivir. Y también tenemos la diversidad de género y la orientación sexual, que eso más que todo viene del boom desde el 2010, 2008, es donde se comenzó a nacer el nombre LGTBIQ más Q, algo así es. Ese es el grupo que se ha creado más que todo para representar la idea de una inclusión más que todo para ellos, porque si nosotros nos acordamos más que todo en la historia, las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, la diversidad sexual, las orientaciones sexuales antes eran un tabú. Antes, chuta, eran así, los mandaban ya por poco, bueno, antes sí los mataban, la verdad, la historia lo dice así, les mataban porque eran así, no había ese respeto. Ahora en la actualidad es como que ya se están incluyendo más personas, más que todo, ya los aceptan, ya no existe ese estereotipo, más que todo. Luego tenemos que es la interculturalidad, que es la convivencia respetuosa entre personas de diferentes culturas, como ya habíamos dicho en los ejemplos de ayer, personas que vienen a las ciudades grandes, más que todo. Si nosotros ponemos un ejemplo a nivel global, las personas que van para allá, para Estados Unidos, a New York, o allá a España, a Madrid, a Barcelona, ahí se juntan personas de diferentes partes del mundo, de Japón, de China, de Rusia, etcétera, y comparten esas culturas. Igual aquí en el país, vienen personas de la costa, de la Amazonía, hasta personas extranjeras ahora con los venezolanos, y vienen trayendo sus culturas, sus maneras de, tal vez platos típicos. Yo por acá tengo unos amigos que son de Venezuela que saben jugar fútbol igual.
saben decir las arepas y me dijeron que me iban a traer una, pero hasta ahora no pruebo la arepa, pero dicen que es buena, que también tienen las costumbres, que también festejan el carnaval, pero de diferente manera. Ellos no juegan tan salvaje, me sabían decir aquí, sí, hasta lodo se echan, dice. Allá no es tanto, allá solo con agüita, dice, etcétera. Ahí me contaban. Y ahí existe ese, por decirle, ese intercambio. Yo conozco un poquito más de la realidad de ellos. Igual ellos me preguntan cómo ha sido el país antes, igual existe ese intercambio. Ahí vemos que el diálogo, tal vez el reconocimiento y un aprendizaje mutuo más que todo. Yo aprendo de ellos aprenden de mí y es como que ya no se sienten tan excluidos, porque sí existe aquí en el país el término, se me fue la palabra, pero no les quieren a los extranjeros, ¿ya? Ese es el problema, a veces tenemos estereotipos, ¿no? Es que vienen a robar, etcétera. A veces nos enfocamos tanto en eso que no podemos hacerle más que todo ese concilio, porque al fin y al cabo somos seres humanos, ¿ya? La xenofobia, profe. Eso, esa palabrita se me había ido. Sí, hay bastantes personas que son así, lastimosamente, porque a veces tenemos tanto ese estereotipo, en ese pensamiento que tenemos que las personas vienen así, y como vemos tal vez en TikToks, por ahí hay noticias, no, es que los venezolanos vienen a robar o etcétera. Obvio que ha de existir algunos, como aquí ecuatorianos también lo son. Hay ecuatorianos que también hacen lo mismo, no solo los de otros países, no solo venezolanos, no solo colombianos, etcétera. También hay ecuatorianos malos. Ya, no hay que jugar. Y al fin y al cabo, como digo, somos seres humanos. ¿Ya? Luego tenemos la importancia de esta interculturalidad. Primero, promover el respeto y la inclusión. Si yo respeto esas tradiciones, esas costumbres y los incluyo, ya no va a existir tanta xenofobia, por decirlo así. Ya voy a tal vez a sentar conciencia, ya me ve el resto de personas que por ahí me llevo con esas personas, ya es como que existe ese intercambio, ya va a haber más inclusión, por ahí organizan fiestas, tradiciones, por ejemplo, acá, como les mencionaba, unos amigos, sabe llevar, más que todo un vecino, sabe llevarlos a ellos a jugar, y es como que todos se llevan ahí, no existe esa xenofobia, por decirlo así, se lleva. Luego tenemos el fortalecimiento de la identidad y de la cohesión social. Ya cuando existe esta inclusión, nuestra identidad se va a fortalecer. Ya tenemos el respeto más que todo hacia esas personas y va a existir una inclusión social. Ya todas las personas pueden convivir tranquilamente en un ambiente de paz. No vamos a existir que por ahí existan agresiones más que todo verbales. Por ahí le insulta a otro y luego responde, etcétera. Luego tenemos el enriquecimiento de la vida social y cultural, y esto sí está pasando porque ellos traen sus tradiciones o de la costa mismo, a veces no, nos dan acá, por ejemplo, en la sierra el encebollado. Nosotros comemos y eso es de la costa, el encebollado, el ceviche, eso. Y a uno le encanta. Bueno, a mí me encanta el encebollado. Yo si por mí fuera me pego uno diario. Ya, pero eso es lo bueno. Y igual, aquí exportamos hasta productos de aquí para acá y en el mismo Ecuador. De aquí tal vez papas, maíz, así se va para la costa y de la costa traemos así, nos vamos intercambiando. Igualmente con otros países, con los compatriotas de Venezuela, ellos traen arepa, me sabían decir arepa, otros nombres, ya no me acuerdo, pero traían un montón de comida y sabían compartir, me acuerdo. Una vez hicieron como una mini fiesta, yo le digo, y trajeron sus platos típicos. Pero eso es lo importante, y promover esa inclusión, no tenerles ese miedo más que todo. Luego tenemos que Ecuador en la Constitución, como ya mencionábamos, es un país intercultural, es un plurinacional, es decir, que existen varias etnias que están reconocidas, o más que todo con los mismos derechos y deberes, ¿ya? El Estado es plurinacional e intercultural, eso ya vimos en la anterior clase, en la primera, si no me equivoco, que es declarado en la Constitución del 2008. También nos reconoce los derechos de los pueblos y las nacionalidades, es decir, que todas las personas tienen los mismos derechos, así sean de la etnia de los Shuar, etcétera, así sea de la persona que vive en Zamora, dentro del campo, tiene el mismo derecho que la persona que vive aquí, tienen los mismos, si cometen el mismo delito, pues
merecen ser juzgados de la misma vara, no porque uno vive en la ciudad y otro en el campo, se cambian los roles. Luego tenemos la diversidad de lenguas, que ya se está reduciendo, pero sí tenemos aún en el país. Las costumbres, las expresiones culturales, las expresiones, eso sí no ha cambiado. Desde que nos fundamos como país, siempre hemos tenido las expresiones culturales diferentes, parecían los países nomás. Por allá en la costa hablan una cosa, que en la sierra hablan otra cosa, y en la Amazonía igual. Es como que existe ese intercambio. A veces adoptamos hasta palabras de allá. A veces ya me llevo con amigos que son de la costa y tomo unas palabras que son de por allá. Por ejemplo, hoy, hoy. Eso dicen en la costa y tal vez acá una persona de la sierra ya le escuchan decir oye también. Ya es como que adopta eso. Ya, y así Órale. existen intercambios del lenguaje más que todo. Eso sí se ha mantenido desde que nos fundamos como república. Y tenemos ciertos retos de convivencia, más que todo intercultural. Primero, la discriminación y el racismo. Esto ya hemos visto que siempre se ha existido. Nosotros vemos que luchan todavía por, más que todo, eliminar esto, que es muy difícil. Si nosotros tal vez vemos un partido de fútbol, vemos que siempre hacen protocolos contra el racismo, a veces se paran alrededor de la cancha o a veces se arrodillaban si vemos la Premier League, ahí saben arrodillarse, etcétera. Ese para promover ya que se elimine este tipo de racismo, pero todavía se mantiene y en los mismos estadios a veces vemos. Y ahora imagínense en la vida diaria. También tenemos los estereotipos y los prejuicios, y eso se ve más en el tema se me fue la palabra, cuando de las personas que, más que todo, de más edad, cuando hay personas homosexuales, bisexuales, es como le tienen un tabú, ¿ya? No, ¿cómo se van a llevar con ellos? No, esas personas se van a ir al infierno, más que todas las personas de mayor edad. Y los jóvenes es como que ya lo están aceptando, ya lo aceptan. Es como que decir, allá ellos, si se quieren así, pues ya problema de ellos, ¿ya? Es como que ya no existe ese prejuicio de parte de los jóvenes, pero todavía existe de las personas mayores. ¿Por qué? Por la experiencia de vida que ellos han tenido, tal vez antes veían eso y los castigaban, etcétera. Luego tenemos la falta de políticas inclusivas. Eso en la mayoría de países sí existe, no es como que hay una libertad para todos. Aquí en Ecuador sí se han modificado las políticas inclusivas, eso sí hay que reconocerlo. Si nosotros nos damos cuenta, en la mayoría de trabajos está por ley obligado que el 2% de trabajadores deben ser personas con discapacidad. Y tenemos ahí a compañeros de trabajo, etcétera, más que todo en empresas grandes. Contratan, así sea obligado, pero ya está el tema inclusivo, ya los contratan. No es como que los excluyen, vayan para allá, no, no me sirves. Los incluyen más, así sea obligado, pero los incluyeron en ese trabajo. Luego tenemos los derechos relacionados con la diversidad. Primero, el derecho a la identidad cultural. Eso ya depende de cada persona, de cómo me siento. Yo tal vez me sienta identificado con alguna cultura, con algo, con alguna costumbre, etcétera, pero eso ya es algo personal y eso es algo que yo voy a defender. Si a mí tal vez no comparto ciertas opiniones que me digan de mi cultura, etcétera, pues tengo que fundamentar que existe el respeto para todas las culturas por igual, porque al fin y al cabo somos seres humanos. Luego tenemos el derecho a hablar la lengua materna, eso aquí en Ecuador sí tenemos, hablamos castellano o español. Y antes, como ya mencionábamos ayer, antes del 2000 sí teníamos el quichua, etcétera, pero ahora ya es como que se va perdiendo y nuestra lengua materna ya se ha quedado como el castellano, ya lastimosamente se va perdiendo las demás lenguas. Luego tenemos el derecho a una educación intercultural que no se ha cumplido del todo. Está en la Constitución, está obligado, pero no es que en todas las escuelas, colegios adopten esas leyes. Si nosotros nos damos cuenta, si tenemos hermanos menores o pasamos por la escuela, a mí no me dieron quichua. Tal vez a nadie aquí, no sé si les darían quichua, pero en lo personal a mí no me dieron. Y es como que ya es como que están contadas esas escuelitas. Hay una escuela
en el sur, una en el centro y una en el norte. No debe haber más escuelas bilingües así, que te enseñen, pero bien, no es que solo palabritas como el inglés, solo sé decir hi, nada más. Ya, pero te enseñen a hablar, pero como una lengua materna, que tú la practiques. Pero eso sí ya es más politizado, porque en la Constitución está puesto, pero no se cumple, tal vez porque dicen no hay presupuesto, más que todo ese es el diálogo del ministerio de los gobiernos que han pasado desde el 2000 para acá. No, nunca hay presupuesto para la educación, ni para la educación superior, etcétera. A veces le recortan también, pero eso ya depende de las políticas de cada gobierno más que todo. Luego tenemos la interculturalidad en la educación. El currículo, esto más va basado a los maestros. En el currículo hay partes que se respetan, es obligado a respetar y se valora esas culturas. Si nosotros vemos un libro tal vez de mi hermano o de hermanos menores, o por ahí tengo un libro del colegio todavía guardado, nosotros vemos que está dividido y siempre hay, en cualquier materia está algo que hable de una etnia de aquí de Ecuador, de los quichos, de Shuar, siempre hay un dato curioso, si tal vez nos hemos fijado, porque eso es obligado a poner en el currículo para que se mantenga un poquito esa costumbre, más que todo. Más que todo se ve eso en el libro de sociales, en el de lenguaje, siempre hay una parte que dice cultura y arte, creo que es algo así, si no me equivoco, pero siempre está un parrafito de alguna cultura de aquí de Ecuador, más que todo lo ponen para motivar a la curiosidad de ir a investigar, etcétera, pero no se hace mucho, pero es lo que toca. Luego los docentes que promueven el diálogo y el respeto. Esto igual depende de cada maestro, cómo enseña. Hay profesores que son bravísimos, rajantes, etcétera. No les gustan ni que hablen. Hay otros profes que son abiertos al diálogo. Si quieren expresar, no hay problema, digan nomás, y etcétera. Pero siempre hay que basarnos en el respeto. Si yo no falto el respeto, ¿por qué vas a faltar el respeto tú también? Etcétera, porque siempre dicen el respeto se gana, ahí sí, no sé, pero siempre hay que respetar, yo digo, así sea alguien súper pequeño, un niño pequeño de 3 4 años, igual se merece el mismo respeto que una persona ya adulta. Luego tenemos los materiales inclusivos y representativos. Es como estas clases. Yo utilizo diapositivas para ustedes. Si estuviéramos tal vez en clases presenciales, utilizaríamos un libro, tal vez unos juegos, plataformas, etcétera, fichas y así. Pero es a lo que nos adaptamos más que todo para una facilidad de aprendizaje. Luego tenemos el rol de los jóvenes. Ya vemos cómo los jóvenes como que tienen el poder. Si nosotros nos damos cuenta en las anteriores elecciones, más que todo desde el 2017 por ahí, los jóvenes tienen la mayor población. Ahora hay más jóvenes que adultos y que niños. Por eso todos los políticos es que hacen TikToks, retos virales, es para ganarse el voto de los jóvenes. Quieren que los jóvenes se vean. Y a veces los jóvenes bueno, los políticos no saben cómo llevarse con los jóvenes. A nosotros nos da chistes, es como que hacen ridiculeces por ganarse tal vez likes, etcétera, en TikTok. Si nosotros vemos, dice, ¿qué está haciendo? A mí me asomó un TikTok de Lucio Gutiérrez ahí por ahí. Piensa que se van a hacer virales por hacer eso y a que a los jóvenes les gusta, pero a la mayoría de jóvenes solo les da risa y no es que influyen en eso, en el voto, ¿ya? Pero ya nos damos cuenta que el joven ya es el voto fuerte ahora, como fue. Por eso todos los políticos eran que al joven, a los jóvenes y a los jóvenes. Por eso los candidatos se iban a las universidades, tal vez por ahí decían que iban a dar becas, etcétera, pero solo a los jóvenes. Nadie se preocupaba de los jubilados, de los niños, ¿no? No dijeron nada de eso. Luego tenemos rechazar actitudes discriminatorias. Siempre hay que no estar de acuerdo con eso. No, tú no tienes derecho porque ni sé qué. Siempre hay que tratar de eliminar, no ser parte más que sea de eso. Si yo observo algo y veo que las personas no escuchan, pero mejor me aparto para no darle más que sea ese apoyo, digámosle, más que si yo solo veo y me quedo ahí, sigo formando de ese parte de ese grupo y le estoy influenciando. Tal vez le estoy dando un poquito de poder porque se siente rodeado y sigue haciendo más que todo ese bullying a las demás personas. Luego tenemos las participar en las iniciativas interculturales. Eso los jóvenes sí lo hacen.
a veces por curiosidad, por moda o por no sé por qué más. Por ejemplo, al Inti Raymi, en la anterior fiesta, un montón de jóvenes se fueron a bailar, se fueron a tomar, pero se fueron. Ya, esa es la curiosidad de los jóvenes, pero siguen manteniendo esa costumbre viva. Se fueron por curiosidad, porque es que yo nunca me he ido, sabían decir en esos TikToks, que sabían subir y full jóvenes bailando, igual que en la Mama Negra, ya no es como antes que solo iban las personas ya de edad. Ahora van jóvenes, más que sea por curiosidad o por algo, pero siguen manteniendo esa costumbre. Tal vez ya forman parte de un grupo que quiere todavía rescatar esas partes de costumbres, pero ya, algo es algo, peor es nada. Aquí les he puesto unas frasecitas claves. La diversidad nos enriquece siempre que tratamos de convivir con otras personas que no son de mi entorno, siempre nos vamos a aprender algo, ya sea positivo o negativo, pero la experiencia va a quedar. Luego tenemos la interculturalidad, construye paz. Si yo aprendo a relacionarme con todas las personas, voy a vivir tranquilo, voy a estar en paz, no voy a tal vez a cuestionarme luego de las cosas que haga. Luego tenemos todos somos iguales en dignidad, distintos en cultura. Todos somos seres humanos. Yo, aquí, las personas que viven por allá en España, las personas que viven en Japón, en China, etcétera, en todos los países, siguen siendo seres humanos. Lo que tenemos de distinto son la cultura. Y tenemos que buscar más que todo esa cohesión, porque tenemos que ver por un mejor futuro de toda la especie, no solo de algo individualizado. Aquí tenemos una reflexión final, es la convivencia en diversidad es un valor democrático. Como ya mencionábamos en las anteriores clases, hay que tener ese importismo, ese que me importe la política, involucrarme, educarme políticamente para decir yo voto por él, yo voto por ella, ¿por qué? Tal vez ya no darle ese que me importismo, decirle igual, gane quien gane, me da lo mismo, igual tengo que trabajar, igual va a pasar lo mismo, igual va a robar, etcétera. Tengo que eliminar ese pensamiento de mi cabeza y educarme más que todo en eso. También tenemos que aceptar y valorar al otro. Esto va a hacer que el camino hacia una sociedad justa más que todo. Si yo aprendo tal vez a compartir, a ser solidario con la otra persona, ya sea de otro país, etcétera, siempre vamos a tener una sociedad justa y más que todo que convive en paz, no exista esa riña por tener la razón, yo sé, pero bueno, eso depende de quién, de cada persona. Algo que quieran acotar o vamos al deber. O se hicieron los deberes. Ah, si Yo no no. reviso. A ver. Santiago hizo nomás. Bueno, no, Pues, no había hecho ni uno, Santiago. ¿cómo? Ahorita que dicen deber. Ya, vamos a ver el tercer deber. Igual es de escribir. No, solo dos han presentado. Y según hay 8 alumnos. Y solo conozco a 3. Basta. Bueno, el tercer deber es vamos solo a escribir una lista pequeña. Pero me falta a mí. Los 3 deberes, tiene que ingresar a la plataforma. ¿Sí ha ingresado a la plataforma usted? Santiago, Mandé. ¿sí ha ingresado a la plataforma? Sí. Ya hará los deberes. Se lo ha visto nomás. Ya listo. Verán, el Me deber falta el vamos a primero a hacer, mí. El segundo sí mandé. ya voy a revisar. El primero no ha mandado. Si el primero me La, falta el de la silueta. ya, el deber número 3 consiste en escribir una lista de 5 nomás, solo pequeñitos, 5. Vamos a poner comidas típicas, costumbres, tradiciones de mi familia o de mi comunidad, como usted se arregle. Por ejemplo, yo de mi familia, domingos de encebollado, o tal vez hacemos parrilladas, o salimos a jugar en familia, esas costumbres que usted tenga con su familia o en su comunidad. Y luego, en base a eso, vamos a poner cómo cree que esas costumbres, esas tradiciones van a ayudarte en tu identidad, a construir esa identidad. Es como la anterior que vimos de la línea del tiempo, cómo te enseñó esos momentos importantes a ti mismo. Ahora vamos a poner cómo eso te enriqueció, cómo te
te está mejorando como persona, esas tradiciones. Por ejemplo, digamos, salen a jugar en familia, tal vez, ¿qué aprendo de eso? El valor de la unión en familia, tal vez aprendo para futuro, para comenzar mi familia, etcétera, no sé. Pero vamos, ahí tienen que poner es cortito en una mitad de hoja nomás, no creo que se les haga más. Aquí una lista de cinco costumbres que tengan y abajo ponen su opinión. ¿Ya? ¿Entendido? Muy Entendido, bien. profe. Ya, listo. Pondrle fuga a Kevin, dice, pondrle fuga a Kevin que ya se fugó. Cero, -1 en este deber. Ya le pongo a 9. Ya, entonces este va a ser el deber y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Se cuidan. Ya, profe. Buenas Listo. noches. Hasta Buenas mañana. noches. Que pasen bien. Ya. Gracias, gracias.